Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a hablar de la elaboración del menú. Muy bien, los menús tienen que tener una estructura general. Aquí pongo, por ejemplo, la del desayuno. Eh, Se propone para el desayuno siempre manejar un lácteo, que puede ser leche, yogurt, un cereal, fruta o verdura, y algún otro elemento que podrían ser, por ejemplo, mermeladas, mieles, bollerías, que esto evidentemente no puede estarse repitiendo de manera cotidiana porque son productos de alto nivel calórico, entonces se tienen que manejar a discreción durante diferentes días de manera que no sean lo que abunde. Lo principal son estas tres primeras partes: lácteos, cereal o fruta. Y en la tabla de mi trabajo menciono algunos ejemplos. Esta es justo la tabla que he puesto en mi trabajo, entonces bueno, allí se podrán ver con más calma algunos de los ejemplos. Un menú saludable, ¿en qué me baso? Bueno, en la idea de un menú saludable. Un menú saludable pues puede constar de un primer plato que de preferencia pudieran ser frutas y verduras, como papas, hortalizas. Un segundo plato que ya debe ser lo que consideramos el plato fuerte, que tiene que tener, o bueno, de preferencia debe contener un producto cárnico o digamos la proteína, la parte proteica de nuestra menú. Puede ser carne, res, huevo, dependiendo también un poco de las características de la población, dependiendo de la zona, pueden cambiar mucho los gustos. Por ejemplo, no todo el mundo considera adecuado comer huevo como la comida, y hay lugares donde es bastante común. Ese tipo de cosas tienen que tomarse muy en cuenta. Este plato fuerte además debe llevar una guarnición. Esta guarnición puede variar bastante. Si el primer plato fueron frutas y verduras, en la guarnición podemos jugar ya un poco más como con pastas o legumbres o maíz, arroz o este tipo de productos. En el menú que yo elaboré, y es una preferencia personal, evidentemente cuando uno elabora menús, pues deja ver de sí lo que le parece más adecuado o más gustoso. Y a mí me gusta mucho incluir fruta fresca, sin algún proceso de elaboración. A mí me gustan las frutas y las verduras mucho así, simplemente lavadas, cortadas y presentadas así. Porque las considero más sano. Entonces en mi menú evidentemente eso es algo que se cuela de mi personalidad, pero que vaya, se vale que uno ponga un poquito de su personalidad. Finalmente los chefs hacen eso, nosotros como nutriólogos no exactamente, pero en la elaboración del menú siempre juega esta parte de las ideas que nosotros tenemos sobre qué es lo más adecuado o qué es lo más rico para comer. Hay muchas tablas en internet. Esta no la puse en particular yo en la tarea, pero es una que me gustó mucho. La he usado desde hace ya algunas materias antes, donde recomiendan en términos generales los tipos de alimentos. Por ejemplo, que hablamos de frutas, verduras y hortalizas, una proporción más o menos general. Esto evidentemente puede cambiar dependiendo de la fruta o de la hortaliza. Y cuántas veces debe repetirse, aquí en esta misma tabla, en una porción más adelante, cuántas veces es adecuado que se repita por semana. Esto me resulta muy útil porque al momento de elaborar un menú, eh, a veces tendemos a ser muy repetitivos, y entonces esta guía que yo usé, que es el cómo elaboré, una de las preguntas que nos piden contestar aquí es cómo elaboramos. Bueno, esta tabla donde nos dicen, por ejemplo, que la fruta deben ser 3 porciones al día, las verduras es una vez al día, el pan una ración al día. Este tipo de tablas a mí me sirven mucho. Tengo una pequeña colección de ellas porque también se pueden usar en diferentes contextos. Aquí pensando en mujeres todas jóvenes, bueno, jóvenes incluyendo a las profesoras, todas sanas, pues es una, que dentro de la colección que yo he estado haciendo a lo largo de la carrera, pues es una que me gusta mucho. Eh, Porque además esta tabla, a mí lo que me resulta mucho de ayuda es, por ejemplo, que si uno pone una verdura, no repetir esa verdura por lo menos en 2 días.
o dan una serie de tips y de instrucciones para ayudarnos a hacer el menú. Y esto es importante por la cuestión de no repetir. Es muy fácil decir, bueno, pues una ración al día, pues hoy doy plátano, mañana manzana y otra vez doy plátano y manzana, ¿no? Esto, por ejemplo, yo lo aprendí mucho a partir de... Yo soy mamá y tengo 2 niños y la elaboración de los lunch es muy chistoso porque de repente ves niños que todos los días llevan sándwich y yo no me imagino a esos adultos comiendo un sándwich diario. O sea, tenemos que variar y muchas veces, aunque la comida que estemos proporcionando es sana, acaba siendo poco atractiva y poco funcional si es muy repetitiva. Entonces, estas tablas guías a mí me sirven mucho. Fue de alguna manera lo que me basé para ayudarme a hacer mi menú. Otra de las cosas, como comenté en los videos anteriores, es que yo me entrevisté con personas del comedor donde yo trabajo. Donde yo trabajo se hace un outsourcing, entonces es una compañía. Evidentemente yo no les pedí los menús, es decir, no quiero decir que simplemente los copié, sino que me entrevisté y me dieron muchos tips en cuanto al trabajo con un menú de este tipo. Evidentemente, además los menús que ellos tienen, como es un hospital, se manejan cosas muy diferentes, son de bajo aporte calórico, las comidas que nos dan, además sin sal, todo se cocina así, no se usa prácticamente grasa, a pesar de que no somos los pacientes, a los usuarios también así nos dan de comer. Entonces, esto es la comida que nos dan allí no resulta tan funcional como para un comedor, así es que hice varias adaptaciones, pero estas tablas y la experiencia que yo pude obtener de platicar con las nutriólogas del comedor, tanto de la escuela de mis hijos como la del instituto, me sirvió mucho. Entonces, bueno, yo manejé un poquito mis tablas un poco diferentes, las hice más compactas, a lo largo del trabajo porque vi que me iba yo extendiendo muchísimo. Entonces, esta tabla es la que presento en mi trabajo, donde presento los 10 días y las 4 comidas, donde se hace una descripción general del platillo que voy a hacer. La otra tabla era ya sobre los insumos que se requerían. Nos sugerían en la elaboración del trabajo hacer una tabla como por cada una de las comidas. Yo hice una tabla general donde del lado izquierdo se ve el día que es y las 4 comidas, la descripción general de los alimentos que se van a dar y el listado, aquí lo muestro. El día, en este caso muestro el desayuno, aquí digo lo que voy a dar, aquí están ya los ingredientes, la cantidad por cada uno de los ingredientes por persona, la cantidad de raciones que se van a dar que varían evidentemente por los turnos de acuerdo al personal que se encuentra presente. Los 180 alumnos son los mismos, pero el personal administrativo, las maestras cambian, entonces el número de raciones cambian en el desayuno, en la comida, en la colación y en la cena. Entonces aquí están. La cantidad entonces que se va a requerir. Ahora, aquí hay una cosa que fue probablemente con la que sufrí un poco más. Porque una cosa es elaborar un menú para una persona que pueda ser, no sé, un diabético o una persona que está lactando, pero aquí me encontré con una cosa que fue a lo que más le tuve que dedicar tiempo, porque yo no usé las tablas de conversión, hice el menú y entonces traté de irme a recetas en internet y algunas que me facilitaron o que me permitieron tener el acceso en los comedores y además de recetarios, que yo tengo toda una colección porque es una cosa que a mí me cuesta mucho trabajo inventarme platillos, yo no sé, entonces yo tengo que basarme en recetas. Que, por ejemplo, hay recetas donde me dicen jitomate es una pieza, hay recetas donde se maneja por pieza y hay recetas donde se maneja por peso. Entonces decidí que la manera en la que a mí me iba a funcionar más es, me basé en la receta, puse la cantidad por receta y luego dependiendo si venía por pieza o por gramo, al final todo lo pasé a unidades básicas, por ejemplo, kilos, litros y así. Entonces, si ven el azúcar 2 cucharadas, al final, literalmente, soy honesta en esta parte,
tomé, no sé, pedí 100 gramos de azúcar y vi cuántas cucharadas podía sacar y de ahí hice un cálculo de cuánto era por kilo. Y entonces en mi tabla presento una columna de la unidad que finalmente adopté, la cantidad de compra total y la unidad de compra total. Es decir, si me pedían, por ejemplo, huevos, 2 huevos, aquí poniendo necesito 420 piezas de huevo. Y luego hice un considerado para ver la cantidad de compra total, pero ya en una unidad estándar, en este caso kilos o litros, como le comentaba. Entonces todo lo llevé a una sola unidad, haciendo conversiones, buscando en internet, preguntando en los comedores según su experiencia, o yo misma sacando las cuentas de cuánto debería ser. Porque al final, dependiendo de las recetas, que pueden ser muy diferentes las unidades, hay que hacer una conversión de unidades. Finalmente se tiene que pensar que esto va a compra y entonces en las unidades de compra que son más comunes. Para aquí y ya me voy a la última sección. Gracias.